endocraniana. Para hablar de hipertensión endocraniana, nos vamos a ocupar en primer lugar de decir unas palabras sobre meninges, sobre líquido cefalorraquídeo, revisar el concepto de hidrocefalias, luego ya entramos a hipertensión endocraniana, hablaremos sobre edema cerebral, hernias cerebrales y, por último, causas de hipertensión endocraniana. Comenzamos entonces con meninges y líquido cefalorraquídeo. Ustedes saben, las meninges son 3 capas o túnicas que cubren a todo el sistema nervioso central. Estas meninges están formadas por 3 capas. La más externa es la dura madre, la aracnoides es la intermedia y la pía madre es la más profunda, la que está adosada al tejido nervioso. La dura madre, que es la más externa, es más dura y gruesa. Está cerca al hueso, a la parte interna del hueso del cráneo. Tiene 2 capas, una más externa y otra más interna, y entre las 2 capas están los senos venosos. Los senos venosos no son más que pliegues de estas duras separadas, y que de estas 2 partes de las duras separadas, y que por ahí circula sangre venosa. Estos pliegues van a formar compartimientos y van a dividir a la cavidad craneana en piso anterior, zona supratentorial e infratentorial o fosa posterior. La aracnoides, que es la capa intermedia, se encuentra debajo de la dura madre, está separada por el espacio subdural, tiene unas trabéculas aracnoideas que se comunican o que están en contacto con la pía madre, y por ese espacio subaracnoideo, o sea, debajo de esta capa de aracnoides, va a circular el líquido cefalorraquídeo. Por último, la pía madre, que es la capa más profunda, es más delgada, muy delgada, bien pegada, adosada al cerebro, y es muy vascularizada. Aquí en este dibujo tenemos las 3 membranas que cubren al cerebro y a la médula espinal. Y tenemos aquí la dura madre en blanco, como ven ustedes, es la capa más externa, más dura, con una capa más exterior y otra más interior, y que en este espacio están los senos venosos, ¿no?, donde circula sangre venosa, que le digo. Debajo está en verde la aracnoides, y aquí se encuentran unas trabéculas por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Este es el espacio subaracnoideo. Y además por aquí discurren los vasos, o sea, tanto arteriales como venosos. Y la tercera capa, la más interna, es esta rosadita que está bien adherida a la corteza cerebral, el parénquima cerebral. Después de haber dicho algunas palabras, hacer una revisión sobre las meninges, vamos a hablar sobre el líquido cefalorraquídeo. Y hemos dicho que el líquido cefalorraquídeo circula por el espacio subaracnoideo en la parte externa y en la parte interna de los espacios en las cavidades ventriculares. El líquido cefalorraquídeo es un líquido acuoso, transparente, que baña tanto la superficie interna, o sea, en las cavidades ventriculares, y la parte externa del sistema nervioso, en el espacio subaracnoideo. Tiene un volumen total de 125 a 130 hasta 150 mililitros en total. Dentro del ventrículo, de esta cantidad de mililitros, de estos 130 a 150, 25 a 30 ocupan las cavidades ventriculares, para que ustedes vean que son bien pequeñas. Y 100 mililitros están en el espacio subaracnoideo, o sea, fuera, en la parte externa. La presión normal del líquido cefalorraquídeo, que se obtiene por punción lumbar, es entre 50 a 200, varía, milímetros. Eso es la presión normal. Pero esto es cuando se hace la punción con el paciente en la posición estándar, en la más frecuente, en decúbito lateral y flexionado. Si está sentado, en algunos casos se hace sentado, antes se hacía sentado, el rango es más alto,
sube la presión a 200 y 300. Pero para tener una idea es que el líquido cefalorraquídeo, partiendo del supuesto de que siempre lo hacemos en decúbito lateral, la presión para que sea normal es hasta 200, ya más de 200 ya es una presión elevada. Eso nos va a servir para determinar si hay hipertensión intracraniana o no en algunos casos, ¿no? El líquido cefalorraquídeo se produce, ¿cómo es la producción de este líquido? Es una mezcla de secreción del plexo coroideo, mayormente secretado por el plexo coroideo, más el fluido intersticial derivado de los parenquimas, de los capilares parenquimales y los procesos metabólicos celulares. La mayor parte, del 80% a 90%, en condiciones normales, es producido este líquido por los plexos coroideos, y el resto, del 10 al 20%, es producido extracoroidalmente, o sea, por los procesos metabólicos celulares. El aspecto es claro, transparente, tipo cristal de roca. Su presión es entre 10 y 20, como les he dicho, hasta 20 es lo normal. El volumen total es 150, 130 a 150, recuerden 150, acá recuerden menos de hasta 20 o menos. El índice de producción es de más o menos 500 centímetros o mililitros cada 24 horas. O sea que si el volumen total del líquido en todas las cavidades, en todo el espacio es de 150 y se produce 500 mililitros al día, quiere decir que 3 veces al día se está renovando el líquido cefalorraquídeo, porque por un lado se produce y por otro lado se reabsorbe. Entonces, pues, cuando uno hace un examen de punción lumbar, que es importantísimo en ciertas condiciones, como por ejemplo cuando uno sospecha de meningitis o de algo, si uno extrae 5 a 10 centímetros cúbicos o mililitros de líquido cefalorraquídeo, sabemos pues que se va a reponer rapidísimo, porque en un día se producen 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo. En lugar de ¿dónde se produce este líquido? Se produce, como hemos dicho, en los plexos coroideos en un 80-90% y el resto extracoroidalmente. ¿Y dónde se reabsorbe? Eso es la producción. ¿Dónde? Se reabsorbe en las granulaciones aracnoideas, en el sistema simpático y en el plexo coroideo, pero sobre todo en las granulaciones subaracnoideas. Vamos a ver qué son las granulaciones subaracnoideas más adelante. Las características, acá en este cuadrito tiene que es, claro, transparente, menos de 5 células, debe tener menos de hasta 5 células, es lo normal. La glucosa varía entre 40 y 80 y es, en términos generales, la mitad de lo que se encuentra de la glicemia en sangre. Entonces, nosotros cuando hacemos, para hacerlo más, digamos, objetivamente, cuando se tenga que hacer una punción lumbar, es ideal hacer también un dosaje de glucosa simultáneo, para poder comparar, y debe de tener la mitad más o menos, o un poquito menos de lo que hay en sangre. ¿Por qué? Porque todas estas características, tanto del aspecto, la célula, la glucosa y las proteínas, nos van a servir para poder tipificar y poder inducir, cuando sospechamos de una meningitis, qué tipo de meningitis es, de acuerdo a la cantidad de células, al aspecto, a la glucosa, a las proteínas. Entonces, las proteínas normalmente son hasta 50 miligramos por decilitro. Estas son las características normales de líquido cefalorraquídeo. Como les digo, nos va a servir para poderlo comparar en las meningitis y poder reducir, pues, si la meningitis, como es una infección, inflamación, tiene que haber aumento de células. Cuando aumentan las células se llama pleocitosis. Cuando baja la glucosa, acá lo que nos interesa saber es si la glucosa está muy baja. ¿Por qué? Porque si la glucosa está muy baja, que se llama hipoglucorraquia, todo lo que es líquido raquia. Hipoglucorraquia quiere decir que hay gérmenes, algo que están consumiendo esa glucosa, y es un indicador de infección también. Y las proteínas, cuando están muy aumentadas, se llama hiperproteinorraquia. Y eso se ve en qué casos, en casos de
tumores cerebrales, de algunos problemas inmunológicos. O cuando, después que ha habido un sangrado también, porque van a aumentar las proteínas porque se lisan, o en ciertas condiciones en cuando hay proteínas ahí metabolizadas o catabolitos que están aumentados. Como por ejemplo también en el Guillain-Barré vamos a ver que no hay células, no hay aumento de células, perdón, están normales, pero está aumentada las proteínas. ¿Y por qué? Porque en el Guillain-Barré, que es la polineuritis aguda desmielinizante, ¿qué es lo que sucede? Sucede que hay inflamación de carácter inmunológico de las raíces periféricas, de las raíces de los nervios periféricos. ¿Y por qué? Porque por un proceso inmunológico el organismo desconoce a la mielina periférica. Entonces, donde encuentra la mielina empieza a destruirla. Como la destruye, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, mientras las células se encuentran normales. En cambio, en una meningitis, cuando hay una infección, que puede ser aguda, crónica, viral o bacteriana o parasitaria, entonces, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber inflamación y van a haber aumento de células, o sea, pleocitosis de diferentes grados. Nos va a servir, la evolución clínica nos va a servir para pensar si es agudo o crónico, y el tipo de célula que se encuentra, si es a predominio de polimorfos nucleares o de mononucleares, también nos puede servir para deducir, ¿no? Si es una meningitis aguda viral, en la que hay aumento, es a predominio de mononucleares, o es bacteriana y que hay predominio de polimorfos nucleares. El aspecto normal es claro, pero cuando hay una hemorragia, ¿qué es lo que va a haber? Va a estar sanguinolento, ¿no es cierto? Cuando hay una infección bacteriana aguda, una meningitis bacteriana aguda, va a estar purulento, amarillo, opaco, lechoso. Cuando hay aumento de proteínas, va a estar santocrómico, medio amarillito, porque son las proteínas que dan esa coloración. Y cuando hay disminución de células, disminución de glucosa, hipoglucorraquia, es porque hay bacterias, gérmenes que están consumiendo esas glucosas. Acá en este dibujito podemos ver las cavidades ventriculares, todo esto, y vemos el cerebro de un corte sagital. Y vemos aquí en las cavidades ventriculares unas formaciones que son los plexos coroideos, ¿no? Los plexos coroideos por donde se produce el líquido cefalorraquídeo, y la circulación es así. El líquido se forma en los plexos de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo, del cuarto ventrículo también. Entonces se forman y va circulando por las cavidades ventriculares, ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, y de ahí hay 3 agujeros, uno de Mayendi y 2 laterales de Lusca, que hace que el líquido pase ya de la parte interna a la parte externa del sistema nervioso, por el espacio subaracnoideo, y va a circular por afuera. Por eso el líquido cefalorraquídeo es como un colchoncito hídrico que va, un colchón de agua, de líquido, que protege al movimiento de la cabeza, a los golpes, para que no choque contra el hueso, y adentro también para que circule todo esto. Circula por acá, también se va por el conducto del epéndimo, y aquí sale, se da la vuelta, llega acá a la convexidad, y en estas formaciones que vemos aquí, medias redonditas, son las granulaciones subaracnoideas, o corpúsculo de Paccioni, donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Acá tenemos un dibujito donde vemos cómo se produce el líquido en el plexo coroideo, que es un repliegue del epitelio ependimario. Entonces se forman ese se llama epitelio coroideo, toma ese nombre, y adentro tiene un vaso, que es un vaso con una unión fenestrada, como cualquier capilar en el sistema, en el organismo, ¿no? Entonces de aquí van a salir el líquido, van a salir algunas sustancias como aminoácidos, glucosa, ácido ascórbico. Todo esto va a pasar por esta pared y va a difundir y va a ir hacia el líquido, hacia la cavidad ventricular para formar el líquido cefalorraquídeo. Así es como se produce el líquido en el plexo coroideo.
Y la absorción, como les decía, es en las granulaciones aracnoideas, en la parte alta, en la convexidad, en la parte media, donde está el seno venoso longitudinal superior. Ahí están estas granulaciones aracnoideas que parten del aracnoides, y por aquí se va a absorber el líquido y va a pasar, el líquido está circulando por acá en la convexidad, por el espacio subaracnoideo, y de aquí pasa a los senos venosos, en este caso al seno sagital superior. Es un drenaje directo, lineal con una presión. De allí que, acá vemos otro dibujo, está mejor, este es el espacio subaracnoideo por donde está circulando el líquido, y cuando llega acá se absorbe pasa a por las granulaciones subaracnoideas y pasan al seno longitudinal superior, y de ahí pasa a la sangre venosa y se va eliminando. De aquí que cuando exista un trastorno en la circulación venosa dentro del cerebro, va a haber mayor presión acá y la reabsorción del líquido va a estar disminuida. Y si está disminuida la reabsorción, se va a ir acumulando dentro de esas cavidades que normalmente tienen un volumen pequeño. Y va a producir otras cosas. ¿Qué cosa van a hacer? Si se va acumulando, van a hincharse esas cavidades, ¿no? Van a aumentar esas cavidades ventriculares. Luego, entonces, de haber revisado meninges y líquido cefalorraquídeo, la producción, excreción y circulación, vamos a ver el punto que es hidrocefalias. ¿Qué son las hidrocefalias? En el sistema nervioso ya hemos visto que existen unas cavidades que son los ventrículos. Ese se llama el sistema ventricular, porque no tenemos un solo ventrículo, sino tenemos varios ventrículos que están comunicados. Estas cavidades están revestidas de epéndimo, del epitelio ependimal, y contienen, por ahí circulan el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Los ventrículos son los ventrículos laterales, el 1 y el 2, que están dentro de cada hemisferio cerebral, se le llama C1 y 2 indiscriminadamente. En el medio hay un tercer ventrículo que está a la altura de los dos diencéfalos, y más abajo sigue el tercer ventrículo, continúa el acueducto de Silvio, que es un tubito que está en el centro del tronco, entre el mesencéfalo y el puente, y llega, este acueducto de Silvio llega hasta el cuarto ventrículo, que está en la parte posterior del tronco. Y delante del cerebelo, como hemos visto en los dibujos. Entonces, los ventrículos laterales, o sea, el 1 y el 2, y el tercer ventrículo, se comunican a través del agujero interventricular de Monro. Del tercero sale el acueducto de Silvio y pasa al cuarto ventrículo. Ahora, el cuarto ventrículo se comunica con el espacio subaracnoideo por medio de los agujeros de Mayendi, que son dos laterales, uno central y dos laterales, que es el de Luska. Los plexos coroideos vienen a ser una invaginación con el eje del pliegue vascular pial en el revestimiento ependimario ventricular. Aquí nuevamente, entonces la circulación es así: se produce aquí en el ventrículo lateral, pasa al tercer ventrículo y de ahí pasa acueducto de Silvio, miren, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, y de ahí ya pasa al espacio subaracnoideo para ser reabsorbido por las granulaciones subaracnoideas acá y pasar a la sangre venosa, y así es la circulación. Una parte, aquí en el cuarto ventrículo, una parte pasa por el agujero ependimario de la médula y llega hasta abajo, hasta donde termina la médula. Entonces, aquí en estos otros dibujos vemos, en este dibujo, los ventrículos, vemos acá en su parte interna en este dibujo del cerebro vemos en su parte interna los ventrículos, y vemos los ventrículos laterales con uno de un lado y otro del otro hemisferio, uno cada lado, el 1 y el 2, pero cada ventrículo lateral, miren ustedes, es como una C y un cachito acá,
Entonces tiene una parte anterior que se llama cuerno frontal, porque va hacia el lóbulo frontal. Uno inferior o temporal, porque va al lóbulo temporal, miren la proyección. Y uno posterior que va hacia el lóbulo occipital. Eso es lo que lo vamos a ver en los diferentes cortes de las neuroimágenes, o sea, de la tomografía y la resonancia. En el medio existe otra cavidad ventricular, que es esta, el tercer ventrículo, que se comunica con estos de acá por medio del agujero del Monro. Este tercer ventrículo es único, está en el centro y está entre los dos diencéfalos, entre los dos tálamos. Más abajo del tercer ventrículo está el acueducto, que es este tubito delgadito, que está en la parte superior del tronco. Y de ahí va al cuarto ventrículo, que acá está el cerebelo y acá está el puente, a esta altura está el puente con el bulbo. Luego sigue el epéndimo por acá de la médula y por acá se absorbe, sale por los agujeros del último Allende al espacio subarterial. Esa sería toda la circulación de líquido cefalorraquídeo. Aquí en esta resonancia cerebro vemos lo mismo, vean ustedes, acá está el ventrículo lateral, cuarto ventrículo y un poquito que se ve acá, el acueducto. Tercer ventrículo no se ve bien. Entonces, una vez que ya conocemos la anatomía, la fisiología de las cavidades ventriculares, que son cavidades que normalmente existen en el cerebro, vamos a pasar a una patología que es la hidrocefalia. La hidrocefalia se definiría como la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales que están dilatados. O sea, al aumento del tamaño de los ventrículos que están llenos de líquido, a eso se le llama hidrocefalia. Varias condiciones resultan, diferentes causas van a producir esta dilatación, este acúmulo de líquido en las cavidades ventriculares con su consecuente crecimiento, dilatación de ellos. Y son alteraciones, como vamos a ver más adelante, de la reabsorción o de la producción, o una obstrucción de su pasaje. Por ejemplo, acá vimos en este dibujo de Severino en el siglo XVII, miren, ya había dibujos, se ha reportado, han publicado dibujos, miren, descriptivos de una hidrocefalia en un niño, ¿no? Un infante. Miren ustedes la tremenda dilatación. Ahora, ¿por qué se produce esta dilatación de la cabeza en los niños con hidrocefalia? Porque en los niños, ustedes saben, las suturas del cráneo no están cerradas. Y como no se cierran sino hasta el año, más o menos alrededor del año de edad, entonces si se dilatan esas cavidades, la cabeza va a crecer. De ahí la importancia que tiene en el control pediátrico el medir la circunferencia cefálica. Para eso lo miden, para ver si es que hay crecimiento, para ver si hay un indicativo de hidrocefalia, para poderlo solucionar, porque si no esto va a traer secuelas neurológicas, dependiendo de la causa también, ¿no? Acá también hay otros dibujos que Cushing ha dibujado ya en el siglo XX, miren, un tumor, por ejemplo, un tumor acá, un quiste, tumor quístico en el medio, por donde estaría el tercer ventrículo, fíjese, obstruye, si está tapando, comprimir el tercer ventrículo, va a obstruir a los ventrículos laterales y le va a producir una gran dilatación, porque no deja que pase este tumor acá en otro corte, van a ver que no deja que pase de acá, de los laterales, y del tercer ventrículo no va a dejar que pase al cuarto ventrículo. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la hidrocefalia? Existen tres mecanismos básicos que producen hidrocefalia. Uno es el aumento de producción de líquido cefalorraquídeo. Si se produce mucho más de lo que se debe producir, o sea, más de 150 centímetros cúbicos al día, entonces va a haber una hiperproducción y no se va a poder absorber lo normal y se va quedando y se va a producir una dilatación, una hidrocefalia. Este es un mecanismo que, si bien es cierto, es posible que ocurra, es muy raro. Y solamente se produce cuando existe una patología de plexos coroideos. A veces hay tumores de plexos coroideos que producen aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo, entonces eso produce hidrocefalia. Otro segundo mecanismo es, imagínense ustedes, ¿qué otra cosa podría hacer que aumente el tamaño de las cavidades, que se queden en el líquido? Cuando hay resistencia a la circulación del líquido, o sea, ya hemos visto que el líquido normalmente se forma dentro de las cavidades ventriculares y luego circula y sale al espacio supranoideo donde se reabsorbe.
Pero si sucede algo en el camino, o sea, hay un tumor que lo chanca, o hay adherencias, o hay cualquier otra cosa, una patología dentro de las cavidades ventriculares, se va a producir un aumento de la resistencia de la circulación del líquido o también no se va a absorber, pues, no llega a absorberse en el espacio subaracnoideo. O también puede ser que no solamente hay una obstrucción dentro de los ventrículos, sino que el problema obstructivo no está en los ventrículos, sino en el espacio subaracnoideo, por donde también tiene que circular por afuera del cerebro. ¿Y eso sucede en qué casos? Cuando hay inflamación del aracnoides. ¿Como qué casos? Por ejemplo, en una aracnoiditis. Eso se llama aracnoiditis. ¿Cuándo hay aracnoiditis? Cuando hay una enfermedad parasitaria, por ejemplo, en nuestro medio, la cisticercosis. La cisticercosis se puede localizar en el espacio subaracnoideo y puede producir una inflamación crónica de esto y va a interferir con el drenaje, pero ya no en la cavidad ventricular, sino fuera, en este caso. También, por ejemplo, puede haber habido una hemorragia. Un paciente ha tenido un traumatismo o una hemorragia por una ruptura espontánea de aneurisma y ha tenido una hemorragia subaracnoidea. Entonces la aracnoides ha estado ocupada o llena con sangre, y esa sangre a veces produce adherencias, produce inflamación, y la inflamación produce adherencias. Entonces va a haber también obstrucción. Una meningitis también, una meningitis que es inflamación de la meninges, también a la larga puede producir hidrocefalia. Y este mecanismo es aumento, obstruye, o sea, ofrece una resistencia a la circulación normal del líquido, el segundo mecanismo. Y el tercer mecanismo es que no se absorba bien el líquido, o sea, no se saca de circulación, no se elimina normalmente. ¿Y por qué puede suceder esto? Porque ya hemos visto que la absorción en las granulaciones subaracnoideas es por flujo, por gradiente. Pero si existe algo dentro de la circulación venosa, dentro de los senos venosos, si está aumentado de presión, porque hay una obstrucción venosa, una trombosis venosa, estamos hablando del cerebro, ¿no? De una parte de la circulación venosa cerebral, entonces va a aumentar la resistencia a la absorción, entonces se va a ir quedando líquido y va a producir hidrocefalia hipertensiva. Entonces aquí tenemos un caso del primer ejemplo. Les dije que no era frecuente, pero podría haber un tumor en los plexos, justo en los plexos coroideos. Entonces si hay algo acá, hay una hiperproducción del líquido cefalorraquídeo. Ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es el obstáculo a la circulación del líquido cefalorraquídeo, como les había dicho, algo que está impidiendo que circule. Puede ser un tumor o puede ser que haya una malformación de estas cavidades, entonces hay agenesias o hipoplasias del acueducto de Silvio, que es la parte más pequeñita, entonces ahí está la estenosis del acueducto, malformación de Chiari, que es una malformación de las cavidades ventriculares. Entonces esto va a producir un obstáculo a la circulación, y esa es una hidrocefalia obstructiva. También puede ser de que los ventrículos estén bien formaditos, todo bien, pero exista un tumor ahí dentro del cerebro. Entonces, una lesión expansiva, por eso decimos un tumor, puede producir una compresión intrínseca o extrínseca de la circulación del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, un tumor, un quiste, un hematoma. El tumor puede ser, ¿por qué digo extrínseca o intrínseca? Porque el tumor puede estar en el parénquima, fuera de los ventrículos, pero cuando va creciendo, o el hematoma, va deformando el ventrículo y lo está chancando y lo está obstruyendo el drenaje, está obstruyendo la circulación. Pero también puede haber un quiste adentro de los ventrículos, así como hemos visto ese tumor del plexo coroideo, puede haber un quiste que está ahí moviéndose, un quiste cisticerco, y ese quiste es el que está obstruyendo la circulación o sea, puede haber un tumor adentro. Otro sería un proceso inflamatorio, como le dije, hemorrágico o infeccioso, o sea, una meningitis, una secuela de meningitis o una secuela de una hemorragia, que lleva a una fibrosis sobre la circulación del líquido cefalorraquídeo, o sea, sobre la fibrosis, sobre la velocidades subaracnoideas, y producir una fibrosis. Y eso se llama
la aracnoiditis. Por eso, una complicación de la hemorragia subaracnoidea es que con el tiempo pueda desarrollar una aracnoiditis. Una complicación de una meningitis es de que pueda desarrollar posteriormente una aracnoiditis con hidrocefalia, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un tumor que está fuera de las cavidades ventriculares, no es, estos son los ventrículos, las astas posteriores, las astas anteriores frontales, las occipitales, este es el tercer ventrículo, y este tumor está comprimiendo justo el agujero de Monro donde drenan estos, y produce una resistencia a la circulación del líquido cefalorraquídeo en las cavidades. Y el tercer mecanismo es el aumento en la presión venosa sinusal, lo que les dije. Dentro de las venas hay un aumento de esa presión venosa. Y este aumento tiene como consecuencias un aumento en la producción, en la presión de las venas corticales, que origina un aumento del volumen vascular intracraneal y además aumenta la presión intracerebral hasta niveles suficientes para mantener la circulación del líquido cefalorraquídeo contra esta presión venosa anormalmente alta. Entonces no pasa de líquido, no pasa a la sangre venosa, porque más alto está en la sangre venosa. Esta hidrocefalia produce varios daños, o sea, tiene sus consecuencias. Una es mantener esta, imagínense ustedes, mantener esta dilatación de las cavidades ventriculares por un tiempo sostenido. ¿Qué es lo que va a producir? Va a producir, si esto está acá a presión, va a dañar el epéndimo. El epéndimo es el epitelio que tapiza estas cavidades. Y no solamente el epéndimo, sino la zona que está debajo del epéndimo, o sea, la capita subependimal. Y los plexos también, a la larga. Acá están los plexos, también dañan los plexos, el epitelio y la parte subependimal. Si sigue creciendo, imagínense ustedes, miren, acá está la corteza, acá se ve. Si sigue creciendo, va dañando esta parte del espacio que acá no debería de haber ventrículos, los ventrículos deberían de ser así nomás. Y aquí hay qué cosa, está la sustancia blanca, están los axones. Entonces con el tiempo también produce pérdida de mielina por compromiso axonal. Y si sigue la cosa, sigue creciendo esto, y a veces hay un pedacito nomás de corteza, que le llaman manto cerebral, entonces también llega a dañar hasta la sustancia gris. Entonces el primer daño que produce es a nivel de las cavidades ventriculares, después a nivel de sustancia blanca, y por último llega hasta la sustancia gris, hasta perder neuronas, hasta producir pérdida de neuronas. ¿Cuáles son las causas de la hidrocefalia? ¿Qué cosa puede producir hidrocefalia? ¿Qué cosa puede haber para que una persona tenga hidrocefalia? Pueden haber causas prenatales como agenesia del acueducto exilio, como les he dicho, no va a circular bien el líquido. Disgenesia, no va a tener cómo pasar. Disgenesia del acueducto exilio, o sea, una normalidad en el volumen, pues, en el tamaño del acueducto, muy pequeño. Esas son las causas prenatales, o sea, alguna malformación. Y en el adulto, ¿qué es lo que puede haber? Infecciones. En el adulto o en la persona ya, o en el niño también ya recién nacido hasta la adultez, ¿no? Puede haber infecciones, meningitis, hemorragia subaracnoidea que produce aracnoiditis, tumores que comprimen los ventrículos, traumatismo encefalocraniano que produce hemorragias, edema, desplazamiento de cavidades o compresión de cavidades ventriculares, cirugías también, estenosis no tumoral del acueducto, estenosis por inflamación. A veces hay una inflamación del acueducto, del epéndimo, y produce una estenosis que no es tumoral sino inflamatoria. Aquí vemos una estenosis congénita del acueducto exilio. Esta persona nació con un acueducto exilio muy delgado. Entonces, ¿qué cosa va a producir? Obstrucción por todo lo que esté encima del acueducto. O sea, tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Cuernos anteriores y cuernos posteriores. Desde el punto de vista práctico o funcional, nosotros clasificamos las hidrocefalias como comunicante, obstructivo o no comunicante, o sea, no hay comunicación. Y comunicante porque
hay obstrucción, pero hay problemas en la reabsorción, pero no hay algo que esté obstruyendo las cavidades ventriculares. Entonces, cuando decimos obstructivo, ¿a qué llamamos obstructivo? O no comunicante, cuando hay un bloqueo proximal a las granulaciones aracnoideas, o sea, dentro de los ventrículos. Nosotros vemos las imágenes y vemos que uno o varios ventrículos están comprometidos, ¿no? Hay algo dentro de un ventrículo que está alterando la circulación, a esa llamamos obstructiva. Y las dos son obstructivas, pero a esta le llamamos no comunicante, porque no pasa. Entonces vamos a ver en las imágenes crecimiento del ventrículo proximal al bloqueo. Eso quiere decir que si hay un bloqueo en el acueducto, la parte proximal, o sea, los ventrículos laterales y el tercer ventrículo son los que están dilatados, y el cuarto no, porque el cuarto está abajo del bloqueo. Y comunicante es cuando no vemos ninguna obstrucción, no vemos dentro de las cavidades ventriculares, pero sí hay hidrocefalia. Pero no vemos nada adentro que lo está tapando, ni ninguna normalidad. Pero la circulación del líquido está bloqueada, no en las cavidades ventriculares, sino ¿dónde? Afuera, en el espacio subaracnoideo. Luego pasamos al tema central, que es hipertensión endocraneal. Ustedes saben que el cráneo es una cavidad cerrada, es una bóveda que está, las paredes son los huesos del cráneo, y el contenido después el cerebro, sangre y líquido cefalorraquídeo. La presión intracraneal es la presión medida en el interior de esta cavidad. Ahora, esta cavidad craneal, como es ósea, no puede ser modificable, no es como en el niño, que puede aumentar el tamaño porque no están estructuras todavía pegadas, ¿no? Pero aquí ya en el adulto, pasando la vida, ya está cerrado el cráneo, y el cráneo no va a dejar expandir el tamaño de la cabeza. Entonces, la presión intracraneal es la presión medida en el interior de la cavidad craneal, y que es el resultado de la interacción, y se produce por la interacción entre el continente y el contenido. El continente es el cráneo y el contenido es el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. La hipertensión endocraniana es la elevación sostenida. La hipertensión endocraniana es la hipertensión sostenida de la presión intracraneal. O sea, la elevación sostenida de la presión intracraneal se le conoce como hipertensión endocraniana, por encima de sus valores normales, o sea, por más de 20. Y es originado porque se ha roto el equilibrio entre el cráneo y su contenido. O sea, hay algo adentro del cráneo que está ocupando más volumen. Ya habíamos dicho que los componentes eran el parénquima, el componente vascular y el líquido cefalorraquídeo. El cerebro, el parénquima cerebral es más o menos 1200, ocupa 1200, pesa 1200 gramos, ocupa 1200 de volumen igual. Y el componente vascular está representado por la sangre distribuida entre las arterias, capilares, venas, y su volumen aproximado es 150. Y el líquido cefalorraquídeo es lo que está circulando por las cavidades ventriculares, y es más o menos 150. Entonces, hay un equilibrio, más o menos el contenido es de 1500, 1200 de masa encefálica, 150 de sangre y 150 de líquido cefalorraquídeo. Entonces acá vemos, estos son los compartimentos intracraneales, parénquima, líquido y sangre. Estos dos 150 y 1200, total 1500. Entonces aquí vemos que el volumen del tejido cerebral es 1200, el 80%, y el del líquido cefalorraquídeo es 150, y el de la sangre es 150 también, el 10%. Entonces hay una ley que se llama la ley de Monro-Kelly, que habla sobre el equilibrio de estos compartimentos. Entonces, cuando hay una masa intracraneal, acá imagínense una masa que sea un tumor, un hematoma, lo que fuera, o un quiste, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la presión, pero antes de aumentar la presión se puede acomodar algo, las presiones acá, y vamos a ver a costa de qué. Primero, el líquido cefalorraquídeo disminuye en su volumen un poco, tiene un rango, y aquí la sangre también disminuye un poco, tiene su rango. Cuando ya se pasa de este rango, entonces ya la presión va a ser mucho mayor, entonces ahí ya hay hipertensión endocraniana por aumento de la presión intracraneal.
Y esto es nada más para referirnos a que dentro del cerebro hay varias interfaces. ¿Qué quiere decir? Hay una interfase que es sangre, líquido, cefalorraquídeo, hay uno que es líquido, cefalorraquídeo, sangre, o sea, interfaces de la sangre que pasa, sustancias que pasan de la sangre al líquido cefalorraquídeo, del líquido cefalorraquídeo a la sangre, de la sangre al cerebro, al tejido cerebral, y del líquido cefalorraquídeo al tejido cerebral. ¿Dónde está esta interfase sangre al líquido cefalorraquídeo? En los plexos, porque de la sangre de los plexos coroideos se forma el líquido cefalorraquídeo, y aquí está secreción activa del líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde está la interfase del líquido cefalorraquídeo a la sangre? Esto es donde se reabsorbe, es en la velocidad aracnoidea, y es valvular unidireccional. ¿Cuál es la interfase entre sangre y cerebro? O sea, de la sangre pasa al cerebro, eso es en el endotelio capilar. ¿Y de dónde es la interfase del líquido cefalorraquídeo al cerebro? Es en el epéndimo de las cavidades ventriculares. Esto es para mencionarles que en los niños, la presión, en niños menores de 2 años, la presión intracraneal es mucho más baja, 5. ¿Por qué? Porque hemos dicho que tienen las suturas abiertas, ¿no? En menores de 5 años de 10, en adultos es de 15, y en una punción lumbar, como les digo, este 15 equivale más o menos a 180 o 200 de presión. Más de 200 ya es anormal. Ya decimos que hay hipertensión endocraniana.